mientras tú evitas ser cruel. Otros usan esa misma crueldad contra ti, y así es como los fuertes sobreviven y los ingenuos desaparecen. Voy a ser directo. Si todavía crees que la bondad por sí sola protege a alguien, estás equivocado. La historia prueba lo contrario. Crees que la crueldad destruye, cuando en realidad es lo único que impide que seas destruido. Florencia, 1512. Arrastran a Nicolás Maquiavelo de su cama al amanecer. Lo torturan, destrozan su cuerpo, le arrebatan su poder, su posición, su orgullo. Luego lo exilian en una finca a las afueras de la ciudad, esperando que desaparezca en la irrelevancia. La mayoría de los hombres aplastados habría implorado clemencia. La mayoría habría pasado el exilio lamentando su propia suerte, atrapado en arrepentimientos. Pero Maquiavelo hizo algo diferente, algo peligroso. Estudió a quienes lo destruyeron, diseccionó sus métodos, analizó su psicología y, a partir de esa frialdad, escribió el libro más temido de la historia. El Príncipe no es un manual de consuelo, no trata de seguir adelante. Es una ingeniería de poder para que nadie jamás pudiera quebrarlo de la misma forma. Mira, la mayoría cree que el poder depende de lo que posees. Maquiavelo descubrió que el poder no es posesión, es percepción. Es ver patrones que los demás ignoran. Es reconocer que toda traición, toda manipulación, todo ataque sigue una lógica que se repite. Intentaron destruirlo quitándole todo. Y, sin darse cuenta, le dieron el mayor regalo posible: la motivación para descifrar el sistema que lo había aplastado. 5 siglos después, ese sistema sigue funcionando. Las mismas ilusiones, las mismas debilidades humanas, los mismos movimientos previsibles disfrazados de casualidad. La diferencia es que ahora tienes acceso al manual. Lo que estás a punto de descubrir no es desarrollo personal, no es autoayuda. Es la arquitectura oculta del poder, la lógica subterránea que organiza cada interacción humana. No se trata de convertirte en una versión mejor de ti mismo, sino en alguien completamente diferente. Alguien que ve la trampa antes de caer. Alguien que reconoce el juego antes de que los demás se den cuenta de que lo están jugando. Si estás listo para ver lo que nunca deberías haber tenido acceso, comenta ahora mismo. Estudio el poder, no el dolor. Porque lo que viene a continuación no es solo psicología. Es el sistema operativo que gobierna el mundo. Y después de verlo, jamás podrás volver a fingir que no existe. Llamas mala suerte cuando alguien en quien confiabas te apuñala por la espalda. Llamas caos cuando un plan cuidadosamente trazado se deshace en segundos. Llamas injusticia cuando el destino se lleva lo que parecía seguro. Pero nada de eso es realmente aleatorio. Existe una fuerza que se mueve como un río furioso, capaz de inundar todo lo que construye. Y ese río tiene un nombre antiguo: fortuna. Comencemos con la primera ley que Maquiavelo descubrió en su exilio. ¿Por qué el caos siempre vence y cómo derrotarlo en su propio juego? Esto es lo que descubrió Maquiavelo. El caos no es aleatorio. Tiene patrones, y los patrones pueden ser superados. Lo llamó fortuna, no es suerte. Es una fuerza hostil que busca destruir todo lo que construyes. Observa bien. Cada traición que sufriste, cada plan que se derrumbó sin aviso, cada pérdida que parecía caer de la nada, nada de eso fue casualidad. Fue fortuna probando tu estructura. La mayoría reacciona con lamento, como si el mundo hubiera decidido castigarlos. Pero Maquiavelo entendió que la fortuna se comporta como un río. Cuando desborda, arrastra todo, pero la inundación nunca ocurre de repente. Siempre hubo señales, siempre hubo una acumulación invisible de causas, siempre hubo tiempo para quien supiera ver. Aquí surge la diferencia entre quien reza y quien construye. El hombre común levanta muros frágiles y pide clemencia, esperando que el río no lo alcance. Pero los que gobiernan de verdad no imploran. Cavan canales, desvían la corriente, anticipan la violencia y la transforman en energía a su favor. Ese es el territorio de la virtud. No aquella virtud predicada en los sermones, sino la capacidad cruda de imponer tu voluntad incluso cuando todo conspira en contra. Es iniciativa, disciplina, brutalidad calculada y decisión rápida en el momento exacto en que el caos se anuncia. Fortuna controla la mitad de lo que ocurre,
pero la otra mitad te pertenece. Y es justamente esa fracción la que decide si serás aplastado o si permanecerás en pie cuando todos los demás ya estén sepultados. Fíjate en tu propia vida. Ese amigo que te traicionó ya venía dejando rastros desde hacía meses. Simplemente no quisiste creer. La relación que implosionó mostraba fisuras que te negaste a enfrentar. La oportunidad que se evaporó traía advertencias escondidas que preferiste ignorar. El desastre nunca llega sin sombra. Lo que falta no es aviso, es el valor de ver. Y aquí está la crueldad de la fortuna. Solo respeta la audacia. El mundo no se inclina ante quien espera, sino ante quien actúa con ferocidad antes de que caiga el golpe. El débil vive en súplica, esperando clemencia de las aguas. El fuerte construye diques, ajusta rutas, transforma todo el curso del río en herramienta de poder. Y si la fortuna es el río que amenaza con inundar a todos, lo que queda para ti es la decisión. Esperar sumergido o aprender a rediseñar el terreno. Pero no basta solo con levantar represas. Es necesario comprender lo que realmente hace que los demás obedezcan. Y eso no tiene nada que ver con la realidad en sí, sino con lo que parece ser real. La realidad es casi irrelevante frente al poder de las apariencias. Maquiavelo lo percibió temprano. Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Es decir, no evalúan lo que eres, sino lo que pareces ser. El juicio no nace del contacto directo, sino de la distancia, de impresiones superficiales que se fijan antes de que la verdad tenga oportunidad de aparecer. Esto puede parecer injusto, pero ahí reside la ventaja. Quien comprende este mecanismo psicológico, tiene en sus manos un arma invisible, una herramienta de control que actúa incluso antes del primer gesto. Puedes ser frágil, pero si transmites firmeza, eres visto como sólido. Puedes estar en desventaja, pero si aparentas calma, los demás dudan en atacarte. Puedes tener intenciones frías, pero si proyectas generosidad, serás recibido como confiable. El error fatal es creer que basta con poseer cualidades. No es así. ¿Cuántos hombres justos fueron devorados por parecer débiles? ¿Cuántos generosos fueron tratados como idiotas por no controlar la impresión que causaban? La diferencia no está en ser, sino en proyectar. La apariencia es armadura. Maquiavelo identificó 5 máscaras sagradas que todos los poderosos aprenden a usar. Parecer misericordioso, fiel, humano, íntegro y religioso. Pero nota, no se trata de ser, sino de parecer. Aquel que intenta vivir cada una de esas virtudes en estado puro, termina aplastado por quien solo finge portarlas. La moral sin estrategia se convierte en trampa. En cambio, el disfraz calculado se vuelve escudo. Por eso el verdadero líder exhibe calma cuando maquina. Muestra lealtad cuando necesita espacio para cambiar. Sostiene apariencia de devoción cuando su pensamiento es frío y matemático. No es hipocresía, es ingeniería de percepción. Y esta ingeniería exige flexibilidad. La máscara no es fija, cambia según el escenario. Debes ser capaz de parecer piadoso sin perder la crueldad, parecer confiable sin renunciar a la autonomía, parecer ético sin abandonar jamás el análisis frío. Los demás reaccionan a la imagen que proyectan de ti, no a lo que eres. Cuando finalmente perciben la diferencia, ya es demasiado tarde. El objetivo se alcanzó, la trampa se cerró, el camino quedó pavimentado. La pregunta es, si las personas no ven la verdad, solo la sombra proyectada en la pared, ¿qué tipo de sombra vas a lanzar? Porque la percepción es moldeable, pero el juego no termina ahí. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve manipular apariencias si, en el momento del enfrentamiento, no tienes la fuerza o la astucia para sostener la ilusión? La lucha por el poder nunca ocurre en un solo terreno. Hay momentos en que las reglas son claras, en que la fuerza bruta decide el resultado. Y hay momentos en que las reglas desaparecen, en que las trampas e intrigas se esconden bajo la superficie. Maquiavelo entendió que sobrevivir exige la fusión de 2 naturalezas que parecen incompatibles, la del león y la del zorro. El león intimida por la presencia, por la violencia que paraliza,
por el ataque decisivo que cierra la cuestión sin espacio para dudas. El zorro prospera en la oscuridad, olfatea trampas antes de que se cierren, engaña para abrir pasajes, manipula cuando la verdad se volvería una carga. Quien intenta vivir solo como león, confiando en la fuerza, siempre termina cayendo en la primera trampa invisible. El guerrero que no ve conspiraciones es derrotado sin entender cómo. Por otro lado, quien intenta vivir solo como zorro, siempre desconfiado, siempre disimulado, un día encuentra a alguien que no necesita pensar, solo aplastar. El astuto sin fuerza se convierte en presa del primer golpe directo. Esa es la trampa de la previsibilidad. Personas que son siempre dóciles o siempre agresivas, siempre confiadas o siempre paranoicas, siempre caen porque el enemigo ya conoce el próximo paso antes de que ellas lo decidan. El verdadero depredador es aquel que no se deja reducir a un único patrón. Observa el escenario y decide, allí, qué naturaleza encarnar. Si el enemigo muestra las garras, responde como león, aplastando sin piedad. Si el enemigo se oculta en la sutileza, actúa como zorro, fingiendo ignorancia mientras prepara la emboscada. Esa dualidad crea terror porque destruye la lectura. ¿Cómo luchar contra alguien que cambia de piel más rápido de lo que puedes descifrar? Y no pienses que esto solo vale para reyes y generales. En el trabajo, en el amor, en la política, en todos lados existen trampas. A veces necesitas imponerte con una decisión que cierra todas las puertas. Otras veces debes fingir debilidad para recoger información que la fuerza nunca revelaría. Un depredador de dos caras es, sobre todo, un maestro de la adaptación. Pero toda adaptación tiene un precio. Si realmente quieres dominar el juego, no basta con alternar entre zorro y león. Tarde o temprano, se exigirá algo que asusta incluso a los más fuertes. Aplicar crueldad de forma tan precisa que se convierta en un arma matemática, imposible de ser olvidada. Y ahí comienza el secreto más peligroso de todos. La historia guarda episodios que parecen leyendas, pero que revelan principios implacables de poder. César Borgia entendió algo que pocos se atreven a aplicar. La crueldad puede medirse, calcularse, transformarse en instrumento de orden. Cuando necesitó pacificar una región sumida en el caos, no dudó en nombrar a Remirro de Orco como su brazo armado. Le dio autoridad absoluta, dejándolo libre para aplastar rebeldes y criminales. El resultado fue inmediato. El miedo se extendió como fuego seco, y la violencia trajo estabilidad. Pero pronto la población comenzó a odiar a Borgia por el terror practicado en su nombre. Aquí entra el golpe más frío. En un solo movimiento, arrestó a Remirro, ordenó ejecutarlo y expuso su cuerpo cortado en la plaza pública. El efecto fue devastador. El pueblo, que ya lo acusaba, se sintió vengado. La culpa fue transferida al subordinado. Y Borgia emergió como justo y misericordioso, aunque hubiera sido el autor de toda la estrategia. Ese gesto no fue solo brutalidad, sino cálculo quirúrgico. Maquiavelo llamó a esto crueldad bien empleada, rápida, decisiva, sin repeticiones, capaz de eliminar el mal, y aún así, generar beneficio. La diferencia entre esa crueldad y la crueldad mal aplicada es enorme. El error común es prolongar la violencia, crear ciclos de miedo y resentimiento que nunca se cierran. Cuando un gobernante castiga poco a poco, cuando amenaza pero no cumple, cuando abre puertas a segundas oportunidades, solo multiplica enemigos. La crueldad eficaz es única, definitiva y clara. Después de ella, no queda duda. No hay espacio para cuestionamientos. Piensa en tu propia vida. Cuando te deshaces de alguien tóxico, dudar es abrir espacio para su retorno. Cortar lazos a medias es garantizar futuras traiciones. Dar señales ambiguas es invitar a nuevas pruebas. Una única acción decisiva enseña más que 1000 palabras. Una demostración pública de límites evita cientos de intentos futuros. La crueldad no es un fin en sí misma, sino un relámpago que ilumina la frontera de lo aceptable. Y si una decisión de tal peso es capaz de rediseñar la percepción de un pueblo entero, imagina lo que ocurre cuando pasas a ver no solo a individuos, sino el propio código que los gobierna a todos. Porque en el fondo,
La crueldad es solo una parte de algo aún más oscuro, la lógica que revela el verdadero algoritmo humano. Detrás de cada gesto humano, existe un patrón oculto, repetido a lo largo de los siglos, como si fuera un código escrito en la carne. Maquiavelo fue directo. Los hombres son ingratos, volubles, mentirosos, codiciosos y cobardes ante el peligro. No se trata de una opinión, sino de una observación fría. Mira a tu alrededor. La gratitud dura hasta el próximo beneficio, la lealtad hasta el próximo interés, el amor hasta la primera dificultad real. El amigo que desaparece después de conseguir lo que quería, el aliado que cambia de bando cuando recibe una oferta mejor, el protegido que olvida tu nombre después de ser salvado, todos siguen el mismo algoritmo. El error fatal es creer que alguien va a trascender ese patrón. Es esperar que la amistad sea eterna, que la fidelidad sobreviva a la ganancia, que la devoción resista a la amenaza. Así es como tantos se convierten en presas fáciles, construyen confianza sobre sentimientos que se evaporan cuando más los necesitan. La verdad es dura, pero liberadora. No puedes programar a las personas para que sean mejores de lo que son, solo puedes crear sistemas que funcionen incluso cuando actúan en lo peor. Por eso el poder verdadero no se apoya en el afecto. El respeto que nace del miedo a perder es más sólido que la lealtad basada en emoción. Cuando alguien sabe que abandonarte cuesta más caro que quedarse, la relación se sostiene incluso cuando la gratitud ya ha muerto. No es crueldad, es ingeniería. Creas vínculos que no dependen de promesas vacías, sino de consecuencias reales. Mira la política, las empresas, la vida cotidiana. ¿Cuántos líderes cayeron porque creyeron en juramentos de amor? ¿Cuántos empresarios quebraron confiando en socios que huyeron en la primera crisis? Lo que separa a los que sobreviven de los que son aplastados es simple. Los primeros aceptan el algoritmo humano como es. Los segundos intentan reescribirlo con ilusiones. Aceptar el algoritmo humano es solo el primer paso. El verdadero salto ocurre cuando entiendes que cada golpe que recibiste no fue castigo, sino una pista. Cada humillación, cada traición, cada pérdida contiene datos ocultos sobre cómo funciona realmente el juego. La cuestión es, ¿seguirás sufriendo esos golpes como víctima, o comenzarás a tratarlos como inteligencia, extraída directamente del dolor? Maquiavelo conoció el dolor de una forma que pocos soportarían. Fue arrastrado de su casa, torturado, exiliado, reducido a la sombra de lo que había sido. Pero, en lugar de ahogarse en lamento, transformó ese infierno en laboratorio. Cada golpe que recibía era estudiado. Cada traición era diseccionada. Cada humillación se convertía en materia prima para comprender cómo funcionaban aquellos que lo destruyeron. Descubrió que el dolor no es castigo, sino información. Un mapa oculto que solo aparece para quien se atreve a mirar sin victimizarse. Si eres honesto contigo mismo, lo vas a percibir. Cada caída que sufriste llevaba una enseñanza. La persona que desapareció después de recibir tu ayuda mostró que la inversión sin reciprocidad no genera gratitud, sino desprecio. El amigo que se alineó con el enemigo reveló que la lealtad sin fuerza es solo teatro. La oportunidad perdida por vacilación probó que la indecisión cuesta más caro que cualquier error. Son señales que muchos prefieren ignorar, porque duele admitir que estaban ciegos. Pero quien decide ver, incluso con sangre en los ojos, encuentra en el dolor la biblioteca más precisa que existe sobre psicología humana. Lo que diferencia al débil del estratégico no es la cantidad de sufrimiento, sino lo que hace con él. El débil repite la misma narrativa. Se queja, culpa al destino, se rinde. El estratégico registra, analiza, compara patrones. Sabe que cada herida es una advertencia de dónde estaba vulnerable, y que cada decepción es una alerta sobre cómo rediseñar sus defensas. Más que eso, entiende que también puede aprender del éxito de los demás, incluso de sus enemigos. Si alguien lo derrotó, significa que ejecutó una jugada que tú aún no dominas. En lugar de envidiar o corroerse, el estratégico estudia e incorpora. El dolor, por lo tanto, es un radar. Cada vez que lo sientes, es porque algo escapó de tu control.
te corresponde usarlo como diagnóstico y no como sentencia. Cuando percibes que la cicatriz no es debilidad, sino memoria de inteligencia adquirida, descubres que incluso los momentos más brutales son reciclables en poder. Incluso aprendiste con el dolor, pero sigues permitiendo que cualquiera invada tu mente. Mientras no levantes una fortaleza interna, seguirás vulnerable, por más inteligente que creas ser. ¿Quieres saber lo que realmente significa volverse impenetrable? La mayoría confunde protección con huida. Cree que esconderse del mundo es preservar la mente, cuando en realidad es solo vivir encogido, esperando no ser herido. Maquiavelo ya lo sabía. La verdadera protección no es aislamiento, es filtrado. Tu mente es territorio soberano, y no todos merecen visado de entrada. Cada persona, cada invitación, cada relación debería pasar por una criba simple. ¿Esto me fortalece o me debilita? Lo que no suma, lo que trae confusión, lo que drena energía, debe ser bloqueado. No con odio, sino con distancia calculada. Ese filtro crea un efecto curioso. Cuando elevas tus estándares, los demás se rebelan sin que muevas un dedo. Los manipuladores se ven en el reflejo y se derrumban ante tu claridad. Los tóxicos prueban de su propio veneno, incapaces de soportar el silencio que los expone. Los débiles te acusan de ser frío, distante, cambiado. No porque lo seas, sino porque ya no pueden atravesar la muralla que levantaste. El acceso a tu mundo se volvió demasiado caro, y quien no tiene valor suficiente no puede pagar el precio. Mientras tanto, aquellos que poseen calidad se acercan con respeto. Entienden que tus límites no son barreras, sino señales de fuerza. Respetan porque saben que proteges algo que vale. Así se construye una reputación verdadera. No en el grito, sino en la escasez. Cuando permites menos, pasas a valer más. Cuando no te dejas consumir por cualquier presencia, tu presencia gana peso. Construir esa fortaleza no significa volverse piedra, sino crear un sistema impenetrable de criterios. No necesitas explicar tus cortes. No necesitas justificar tu silencio. No necesitas defenderte de acusaciones. La fortaleza habla por ti. Y, con el tiempo, incluso aquellos que te criticaron terminan entendiendo que lo que parecía frialdad era, en realidad, poder psicológico en estado puro. Levantaste murallas, pero ¿de qué sirve si sigues siendo invisible? De nada sirve ser impenetrable si tu presencia no obliga a los demás a reorganizarse a tu alrededor. ¿De qué vale si, al entrar en una sala, nada cambia? El respeto no nace de palabras. Nace de una fuerza silenciosa que reorganiza el espacio a tu alrededor. Hay personas que entran en una sala y nada cambia. Otras atraviesan la puerta y de repente, todos ajustan el tono de voz, la postura, la mirada. Eso no es carisma barato, no es simpatía entrenada, es gravedad. Maquiavelo ya lo había percibido. Quien gobierna necesita proyectar fuerza incluso cuando está débil, porque la percepción moldea la realidad mucho antes de que la verdad se revele. El error de la mayoría es intentar conquistar respeto con exceso. Hablan demasiado, explican demasiado, imploran por ser notados. Esa ansiedad se transparenta como debilidad. Quien necesita probar su valor a cada instante, revela justamente que no lo tiene. La presencia fuerte, por el contrario, nace de la escasez. No te ofreces en todo momento, no distribuyes tu atención como limosna, no te metes en cada discusión. Lo que es raro tiene más peso. Cuanto menos te expones, más especulan los demás sobre lo que sabes, sobre por qué permaneces calmo cuando todos pierden el control. Y es en ese silencio calculado, donde se revela el verdadero poder psicológico. La ausencia de palabras obliga a los demás a hablar demasiado. El vacío que dejas fuerza revelaciones. Mientras intentan descifrar tu calma, tú ya estás 3 movimientos adelante. Cada gesto tuyo lleva impacto porque no se desperdicia. Cada palabra suena definitiva porque no es abundante. Y sin darse cuenta, las personas comienzan a gravitar a tu alrededor, como si fueras el eje invisible del ambiente. Ese tipo de respeto no puede ser pedido, solo impuesto. No por el grito, sino por la serenidad que intimida.
No por la exhibición, sino por el silencio que pesa más que cualquier argumento. Cuando te vuelves escaso, los demás pasan a disputar tu mirada. Cuando te vuelves inaccesible, tu atención se convierte en moneda rara. Es en ese momento cuando tu presencia deja de ser solo individual y se convierte en sistema de influencia. Aprendiste a manipular el caos, a usar máscaras, a ser león y zorro, a cortar sin dudar, a descifrar el algoritmo humano, a transformar dolor en inteligencia, a levantar murallas y a imponer gravedad. Pero aún no entendiste lo esencial. Todo eso aislado no basta. Si no sabes coser cada pieza en una arquitectura única, seguirás vulnerable. Y es exactamente eso lo que tendrás que encarar ahora. A esta altura, ya no se trata de trucos aislados o de lecciones fragmentadas. Lo que Maquiavelo construyó y que ahora necesitas ver es una arquitectura completa. Cada elemento que parecía suelto, la lectura de la fortuna, el dominio de las apariencias, la dualidad del depredador, la crueldad calculada, el algoritmo humano, el dolor transformado en inteligencia, la fortaleza interna y la presencia gravitacional. Todo eso es solo parte de un engranaje mayor. Y cuando unes cada pieza, lo que surge no es crecimiento personal, sino reconstrucción estratégica. Dejas de ser alguien a quien las cosas le suceden y pasas a ser quien decide cómo van a suceder. La mente que descifra el caos antes de que se revele ya no es rehén de desastres. La reputación que moldea percepciones antes de la verdad elimina barreras sin necesidad de confrontación. La combinación de león y zorro garantiza que nunca serás previsible. La crueldad aplicada con precisión impide que el mismo problema regrese. La lectura fría del algoritmo humano te libra de la ingenuidad. El dolor convertido en datos transforma cada herida en fuerza. La fortaleza interior cierra el acceso a invasores. Y la gravedad de tu presencia reorganiza todo a tu alrededor. Eso no es teoría. Es la ingeniería del poder. Y lo que esa arquitectura crea es una identidad nueva. No pides respeto, lo impones. No esperas oportunidades, las fabricas. No reaccionas al caos, lo rediseñas. Lo que antes era supervivencia se convierte en comando. Porque el secreto final de Maquiavelo no era solo entender a los demás, sino reprogramarse a sí mismo en un nivel tan profundo que nada externo pudiera quebrar su estructura. Quien llega aquí ya no es conducido por el mundo. Es el mundo el que pasa a ajustarse a su voluntad. Y ahora viene la elección que separa a quienes solo miran de quienes realmente cruzan la línea. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Pocos soportan escuchar este tipo de verdad hasta el final. Eso ya demuestra que no eres parte de la masa que prefiere ilusión. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Escribe en los comentarios: estudio el poder, no el dolor. Esa frase no es un lema vacío. Es la marca de quien decide no ser más arrastrado por el caos, sino aprender a rediseñarlo. Es el compromiso silencioso de quien prefiere lucidez a comodidad. Cuando lo escribes, declaras para ti mismo que no vas a repetir más los mismos errores. Declaras que vas a mirar el dolor como dato, al miedo como mapa, al silencio como arma. Otros van a leer. Tal vez alguien se reconozca, tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo, porque cada comentario aquí es más que una opinión. Es prueba de que existe una minoría dispuesta a enfrentar el juego sin velos. Este espacio es para quienes no temen a la claridad. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas listas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve aquello que el mundo intentó robarte, tu propia soberanía. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.